Lo que está a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma en que usted entiende matrimonio católico. Mientras el mundo dormía tranquilo, detrás de los muros silenciosos del Vaticano, una tormenta se estaba gestando. Un documento que no debería haber causado controversia, pero que rompió las estructuras de siglos. Un texto que osaba hablar lo que la Iglesia Católica había tratado durante demasiado tiempo con silencio incómodo, con vergüenza disfrazada de pureza, con culpas que no venían de Dios sino del miedo humano. El Papa León XIV acaba de aprobar algo que tiene al Vaticano dividido, a los cardenales debatiendo en voz baja, a los obispos preguntándose si esto es una revolución o simplemente la verdad que debimos haber dicho hace décadas. Y antes de que me acusen de sensacionalismo, déjenme decirles algo. Este documento existe. Se llama un acaro, elogio de la monogamia, y no habla solo de poligamia en África o de poliamor en Occidente. Habla de algo mucho más profundo, algo que toca la vida íntima de millones de parejas católicas en todo el mundo. Habla de sexualidad, habla de placer, habla de amor, y lo hace de una manera que la Iglesia nunca había hecho antes con tanta claridad. Si usted es católico, si está casado, si alguna vez sintió culpa por desear a su propia esposa o a su propio marido, si alguna vez pensó que Dios ofendía por algo que Él mismo inscribió en nuestros cuerpos, entonces necesita quedarse hasta el final de este video. Porque lo que voy a revelarle hoy no es un rumor, no es especulación. Son palabras oficiales de la Santa Sede, aprobadas por León XIV, y que están haciendo temblar los cimientos del Vaticano. Y antes de continuar, necesito pedirle algo. Si este tema le interesa, si quiere saber la verdad completa sin censura, sin medias palabras, sin tapujos, por favor suscríbase a este canal ahora mismo. Active la campanita de notificaciones porque este tipo de contenido no lo va a encontrar en los medios masivos, y menos aún en los canales católicos tradicionales que prefieren el silencio cómodo. Además, si este video le parece valioso, déjeme un like. Y si realmente quiere apoyar este trabajo de investigación, considere enviar un super thanks. Cada apoyo cuenta para que podamos seguir trayendo información que otros no se atreven a tocar. Ahora sí, entremos en la historia que tiene a Vaticano en shock. Era finales de noviembre de 2025. Las noticias globales hablaban de política, de economía, de escándalos pasajeros. Pero dentro de los muros del Vaticano, en las salas silenciosas del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, un texto comenzaba a encender discusiones que nadie veía desde afuera. Una nota doctrinal, aparentemente técnica, firmada por el cardenal Víctor Manuel Fernández y aprobada por el Papa León XIV, colocaba nuevamente sobre la mesa un tema que la Iglesia siempre había tratado con cuidado casi desconfortable, el lugar de la vida íntima dentro del matrimonio católico. El nombre del documento parecía cosa de especialistas, un acaro, elogio de la monogamia. Pero detrás de ese título en latín había una pregunta extremadamente concreta que atraviesa dormitorios, consultorios y confesionarios alrededor del mundo entero. ¿Para qué existe la dimensión íntima en el matrimonio? ¿Solo para generar hijos, o también para nutrir el amor, la ternura, la comunión entre dos personas que prometieron ser una sola carne? Y aquí está el primer golpe que nadie esperaba. El documento afirma, con todas las letras, que la unión íntima dentro del matrimonio no existe únicamente para generar hijos, que puede y debe ser también expresión de amor, medio de nutrir el vínculo, forma concreta de caridad conyugal. Imaginen el impacto de estas palabras. Imaginen a una pareja católica, sentada en su casa, leyendo la pantalla del celular. Después de años de escuchar en homilías que el sexo es solo para procrear. Después de años viviendo con culpa cada vez que se buscaban en momentos donde no estaban intentando tener un hijo. Después de años sintiendo que Dios los juzgaba por algo tan natural como desearse mutuamente. Y de repente, ven estas palabras. Oficiales. Del Vaticano. Aprobadas por el Papa. Diciendo que no, que ustedes no están pecando. Que la intimidad física entre esposos es legítima, es bella, es santa, incluso cuando no buscan explícitamente concebir una vida. Pero esperen, porque esto no termina aquí. El documento va más lejos, mucho más lejos. Y aquí es donde algunos cardenales en el Vaticano comenzaron a sudar frío. El texto aborda directamente la situación de las parejas que no pueden tener hijos. Y dice algo que para muchos será un alivio inmenso, y para otros será motivo de escándalo. Dice que la esterilidad no invalida el casamiento, ni descualifica la vida íntima de esos esposos. Afirma que un matrimonio sin hijos, cuando esa ausencia no es fruto de rechazo egoísta, conserva el valor integral de la institución y no pierde nada de su importancia.
Porque la razón de ser interior del casamiento no es apenas transformarse en una familia numerosa. Es, antes de todo, constituir una unión duradera entre dos personas, fundada en el amor. Dejen que esto penetre. El Vaticano está diciendo que un matrimonio sin hijos puede ser pleno, que no es un sacramento de segunda clase, que la pareja que no puede concebir tiene el mismo valor, la misma dignidad, la misma santidad que aquella que tiene 10 hijos. Y más todavía, está diciendo que estas parejas pueden y deben continuar expresando su amor físicamente, que su intimidad no pierde sentido solo porque no hay posibilidad de procreación. Imaginen la revolución que esto representa. Piensen en los millones de parejas católicas que lloraron en silencio, que cargaron culpas innecesarias, que sintieron que sus matrimonios eran menos valiosos a los ojos de Dios simplemente porque no llegaban los hijos. Y ahora, negro sobre blanco, vindas directamente de la Santa Sede, están estas palabras que los recolocan en el corazón del sacramento. Pero no piensen que el documento es permisivo. No piensen que está diciendo que todo vale. Al contrario, el texto reafirma con claridad que la vida íntima tiene lugar moral únicamente dentro de la unión entre un hombre y una mujer casados. Que relaciones fuera de esa alianza hieren la fidelidad y quiebran la lógica sacramental. Que la poligamia, el poliamor, los arreglos paralelos no caben en la visión cristiana de una sola carne, justamente porque esa expresión implica exclusividad y totalidad. Un don tan intenso que no puede ser repartido con terceros sin destruirse. Y aquí, amigos míos, es donde el documento entra en territorio peligroso. Porque lanza un olar crítico sobre ciertos exageros de nuestro tiempo. Habla de la búsqueda descontrolada de satisfacción sexual, del individualismo consumista postmoderno, donde el otro se vuelve objeto de uso y no persona a ser amada. Y recuerda que negar la dimensión generadora y unificadora de la sexualidad lleva, más temprano o más tarde, al vacío, a esa amargura de la soledad, de quien transformó todo en consumo pasajero. El documento no tiene miedo de citar poetas como Pablo Neruda, Montale, reflexiones de Kierkegaard sobre el amor. No porque la Iglesia quiera romantizar la doctrina, sino para mostrar que el misterio del matrimonio toca también el lenguaje de la belleza, del arte, de la filosofía. Que hablar de amor conyugal no es hablar apenas de normas, sino de un camino donde razón, fe y sensibilidad precisan caminar juntas. Ahora, pregúntense, ¿por qué este documento está causando tanta controversia? Y aquí llegamos al corazón del asunto. Porque este texto no nació de una reflexión académica abstracta. Nació de un pedido muy específico. Obispos africanos, lidiando diariamente con sociedades donde la poligamia es tradición enraizada, escribieron a Roma pidiendo ayuda. ¿Cómo anunciar el ideal cristiano de una alianza exclusiva entre un hombre y una mujer en contextos donde tener varias esposas no es visto como escándalo, sino como normal? ¿Cómo acompañar con caridad y verdad a cristianos que viven sumergidos en estructuras culturales tan diferentes de la visión bíblica? Y fue en esa tensión entre cultura y evangelio que un acaro comenzó a ser gestado. Todavía en el pontificado de Francisco, pero que ahora, bajo León XIV, gana forma definitiva. Solo que, al tratar de la defensa de la monogamia, el documento precisó tocar en una herida aún más sensible. La manera como la propia Iglesia explicó, o no explicó, durante siglos el sentido de la vida íntima en el matrimonio. Y ahí el texto dejó de ser apenas respuesta a un problema africano y se transformó en espejo para parejas católicas del mundo entero. Y aquí, amigos míos, es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Porque si miran atentamente el documento, van a ver algo que nunca antes la Iglesia había dicho de forma tan explícita. El texto afirma que los esposos pueden aprovechar los periodos naturales de infertilidad como manifestación de afecto y para salvaguardar la fidelidad mutua. En vez de hablar de forma fría de días fértiles y días infértiles, el texto invita a la pareja a ver esos tiempos como parte de una danza más profunda entre biología y gracia. Hay momentos en que el cuerpo está más abierto a la vida. Hay otros en que, por razones graves, la prudencia pide que esa apertura sea temporalmente regulada. Pero en todos ellos, el llamado a la ternura, al cuidado, a la proximidad permanece. Y ahora déjenme hacerles una pregunta directa. ¿Ustedes creen que este tipo de enseñanza es fácil de aceptar para todos en el Vaticano? ¿Creen que todos los cardenales, todos los obispos, todos los teólogos están felices con este documento? Porque la respuesta es no. De hecho, las reuniones donde este texto fue discutido fueron tensas. Imaginen la escena. Una sala cerrada en el Vaticano. Horas y horas de debate. De un lado, teólogos más cautelosos, temiendo que expresiones así fueran interpretadas como licencia general.
Si decimos que la intimidad puede existir sin buscar hijos, no estaremos debilitando la doctrina. Del otro lado, pastores que cargan en los hombros historias de parejas mutiladas por culpas innecesarias. Esposas que evitaban cualquier aproximación con miedo de ofender a Dios. Maridos que se sentían casi criminales por desear a su propia esposa. Y en medio de ese campo de batalla, alguien debe haber abierto la Biblia. Tal vez en textos que raramente aparecen en una homilía de domingo. Proverbios 5, por ejemplo, donde el sabio aconseja al hombre a alegrarse con la esposa de su juventud, a dejarse saciar por su delicadeza. O Tobías 8, cuando Tobías y Sara, antes de unirse, rezan pidiendo que Dios bendiga aquella noche y los acompañe por toda la vida. Esas páginas discretas recuerdan que para la Escritura, el encuentro entre marido y mujer nunca fue apenas un engranaje biológico para aumentar la familia. Siempre cargó una dimensión de alianza, de promesa, de camino espiritual. Y es justamente en esa clave que el documento vuelve a hablar de matrimonio como caridad conyugal. La vida íntima no es tratada como descarga de impulso, sino como gesto concreto de amor comprometido. La nota insiste en la idea de pertenencia recíproca. Casarse es decir con el cuerpo y con la vida, usted no es alguien que pasa por mi historia. Usted es parte de mí. Yo asumo responsabilidad por usted. Y en ese contexto, el encuentro físico se torna una especie de liturgia doméstica, donde la alianza es renovada silenciosamente, lejos de los altares, pero delante de Dios. Y ahora, permítanme mostrarles la figura central de toda esta historia. Papa León XIV. Imaginen el momento. Él está sentado al final de una de esas reuniones tensas. La mesa cubierta de anotaciones, versiones, pareceres. Él toma el borrador de una caro. Pasa los ojos por un pasaje que habla del matrimonio, sin hijos que no pierde su valor. Vuelve para otra que cita la caridad conyugal. Después reposa la mano sobre la expresión que da subtítulo al texto, elogio de la monogamia. Y queda en silencio. En aquella pausa, León se acuerda de Efesios 5, cuando Pablo llama el amor entre marido y mujer el misterio grande, ícono del amor de Cristo por la Iglesia. Tal vez le venga a la mente también Corintios 6, con la afirmación de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ligando los puntos, percibe el tamaño de la responsabilidad. Si el cuerpo es templo, si el amor conyugal es reflejo del amor de Cristo, entonces la forma como la Iglesia habla de la vida íntima no puede ser ni permisiva de más, ni castradora de más. Precisa ser verdadera, humana y profundamente evangélica. León respira hondo. Sabe que mucha gente va a alegrarse al leer ese texto. Sabe también que algunos van a incomodarse, tal vez hasta revoltarse. Después de todo, mexere la forma como se habló de intimidad por siglos es tocar en sensibilidades profundas. Pero en el fondo, la pregunta que resuena es otra. Más simple, más peligrosa. Si todo esto está aquí, si el documento está listo, si la doctrina fue explicada con cariño y firmeza, porque tantos dentro de la propia casa de Pedro todavía tienen miedo de dejar el mundo oír lo que el Papa León XIV decidió decir sobre la vida íntima de las parejas. Y créanme, la respuesta a esa pregunta es lo que hace que este documento sea tan explosivo. Porque lo que León XIV está diciendo, en esencia, es esto. Durante siglos, la Iglesia habló de sexualidad como si fuera un mal necesario. Como si Dios hubiera creado algo peligroso apenas para testar nuestra obediencia. Como si el placer fuera siempre sospechoso, siempre al borde del pecado. Y millones de católicos crecieron con esa visión distorsionada. Crecieron pensando que Dios se ofende con aquello que Él mismo inscribió en el cuerpo como posibilidad de comunión. Y ahora, finalmente, la Iglesia está diciendo, no, eso no es lo que enseñamos. Eso no es lo que la Biblia dice. Eso no es lo que Dios quiere. El placer, cuando integrado al amor, cuando vivido dentro del matrimonio, cuando expresión de entrega total, no es pecado. Es don, es gracia, es camino de santificación. Y si aún no lo han hecho, por favor, dejen un like en este video ahora mismo. Porque este tipo de información no es fácil de encontrar. Y necesito saber que ustedes valoran este trabajo de investigación profunda. Ahora, avancemos para la parte más controversial del documento. La parte que tiene a algunos cardenales sudando y a otros aplaudiendo en privado. El documento habla abiertamente de la dimensión unitiva de la sexualidad. Dice que el acto conyugal tiene dos significados inseparables. El unitivo, que fortalece la unión entre los esposos. Y el procreativo, vinculado a la apertura a la vida. Y aquí está el aquí. El documento dice que ambos deben estar presentes, pero no necesariamente de forma explícita en cada acto. En otras palabras,
Los esposos no necesitan estar constantemente buscando concebir un hijo cada vez que se unen. Basta que su matrimonio, como un todo, esté abierto a la vida. Que no haya rechazo egoísta de los hijos. Que no haya métodos artificiales de contracepción. Pero que dentro de ese marco puedan expresar su amor con libertad, con ternura, con la alegría de pertenecer el uno al otro. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué esto es tan revolucionario? Porque durante décadas, muchos católicos entendieron que cada acto sexual debía tener la intención directa de procrear. Que si no estaban buscando un hijo en aquel momento específico, entonces estaban siendo egoístas, estaban usando el uno al otro, estaban pecando. Y esa interpretación rígida causó sufrimientos inmensos. Causó matrimonios fríos. Causó distancia emocional. Causó culpa paralizante. Y ahora, el Vaticano está diciendo, no. Ustedes entendieron mal. La apertura a la vida es una disposición general del matrimonio. Es una actitud. Es un sí pronunciado en el momento del casamiento y renovado a lo largo de la vida. Pero no significa que cada encuentro íntimo necesite tener un objetivo procreativo explícito. Y aquí es donde algunos van a atacar el documento. Van a decir que esto es relativismo, que esto es ceder al mundo, que esto debilita la doctrina. Pero déjenme mostrarles algo. El documento cita explícitamente la Humanae Vitae de Pablo VI, la encíclica que en 1968 reafirmó la enseñanza católica contra los métodos artificiales de contracepción. Y dice que los dos significados, unitivo y procreativo, son inseparables. Entonces, nada cambió en la doctrina. Lo que cambió fue la énfasis. Lo que cambió fue el tono. Lo que cambió fue la disposición de la Iglesia para hablar abiertamente de algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca fue articulado de forma tan clara y pastoral. Y esa es la genialidad de León XIV. Él no está cambiando la doctrina. Está explicándola mejor. Está curando las heridas causadas por siglos de malentendidos. Y ahora llegamos a la parte que me parece más importante de todo este asunto. El documento habla de la necesidad de una nueva pedagogía sobre el valor conyugal. Reconoce que vivimos en un mundo donde las redes sociales hacen que el pudor se desvanezca, donde prolifera la violencia simbólica y sexual, donde el amor es reducido a impulso, a consumo, a gratificación inmediata. Y dice que en ese contexto, la Iglesia precisa educar a las nuevas generaciones para acoger la experiencia amorosa como misterio antropológico, como llamado a la responsabilidad, como capacidad de esperanza de toda la persona. En otras palabras, el documento no está cediendo al mundo. Está ofreciendo una alternativa radical, una visión del amor que es al mismo tiempo profundamente humana y profundamente divina, que no niega el cuerpo, que no tiene miedo del placer, pero que también no lo reduce a simple descarga hormonal. Y antes de llegar al final de este video, déjenme pedirles algo más. Si ustedes llegaron hasta aquí, si esta información les pareció valiosa, si creen que este contenido merece ser compartido, entonces por favor, consideren enviar un super thanks. Este es un trabajo de investigación que toma horas, días, semanas, y su apoyo financiero hace que podamos continuar trayendo contenido de calidad, sin censura, sin miedo. Ahora sí, vamos al final de esta historia. La pregunta que todos están haciendo: ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a reaccionar el mundo católico a este documento? Bueno, la verdad es que las reacciones ya comenzaron, y están divididas. Hay católicos que están celebrando, que están diciendo: Finalmente la Iglesia está hablando con claridad sobre esto. Finalmente podemos vivir nuestro matrimonio con menos culpa y más verdad. Pero hay otros que están horrorizados, que están diciendo que esto es el fin de la moral católica, que León XIV está traicionando la tradición, que el Vaticano está cediendo al mundo. Y aquí está lo fascinante. Ambos grupos están leyendo el mismo documento, pero están viendo cosas completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el documento es, al mismo tiempo, profundamente tradicional y profundamente renovador. Es tradicional porque reafirma todo lo que la Iglesia siempre enseñó sobre la monogamia, sobre la indisolubilidad, sobre la apertura a la vida. Nada de eso cambió. Pero es renovador porque finalmente articula de forma clara y pastoral lo que siempre estuvo implícito: que el amor conyugal es bueno, que el placer integrado al amor no ofende a Dios, que un matrimonio sin hijos puede ser pleno, que la intimidad física puede ser camino de santificación. Y ahora, la pregunta final. ¿Ustedes creen que este documento va a cambiar algo realmente en la vida de las parejas católicas? ¿O va a quedar apenas como más un texto teológico que nadie lee? Bueno, mi opinión es esta.
Si los sacerdotes tienen coraje de predicar sobre esto, si los obispos tienen coraje de enseñar sobre esto, si los matrimonios tienen coraje de conversar sobre esto, entonces sí, este documento puede ser transformador. Puede liberar millones de católicos de culpas innecesarias. Puede curar matrimonios que están al borde del colapso por falta de intimidad. Puede mostrar al mundo que la Iglesia Católica no tiene miedo del cuerpo, no tiene miedo del amor, no tiene miedo de la verdad completa sobre la sexualidad humana. Pero si este documento queda guardado en los archivos del Vaticano, si nadie habla sobre él, si los sacerdotes continúan predicando las mismas cosas de siempre, entonces nada va a cambiar. Y ese es el verdadero desafío. No es el documento en sí, es lo que la Iglesia va a hacer con él. Es si tenemos el coraje de dejar que estas palabras lleguen a los oídos y a los corazones de las parejas que más necesitan oírlas. Y con eso, llegamos al final de este video. Pero antes de despedirme, déjenme recordarles. Si todavía no se suscribieron, suscríbanse ahora. Activen la campanita, dejen su like, y si pueden, envíen un super thanks para apoyar este trabajo. Porque videos como este no son fáciles de hacer. Y necesito saber que ustedes valoran este tipo de contenido. Y ahora les dejo con una pregunta para reflexionar. Después de todo lo que escucharon hoy, ¿ustedes creen que la Iglesia Católica está finalmente lista para hablar de sexualidad de forma madura, honesta y pastoral? ¿O todavía tenemos un largo camino por recorrer? Déjenme su opinión en los comentarios. Y nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los misterios ocultos y las verdades prohibidas que la Iglesia no siempre quiere que sepamos. ¡Hasta pronto!